Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Espero que este mensaje sea de edificación para ustedes. Sé que es de una serie que ya di, pero como dijo el pastor, es palabra de Dios. Y siempre que estudiamos, siempre aprendemos algo nuevo o algo quizás que no habíamos resaltado. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Le voy a dar lectura. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, como dije, este es un mensaje que ya había dado y decidí volverlo a tocar porque no creí que fuera a terminar otro. Ya nos avisaron que el jueves se me hace. Entonces espero que sea de bendición para ustedes. Cuando tocamos este texto, es muy importante que entendamos el contexto. Pablo ha hablado de nuestra nueva vida en Cristo. De hecho, vamos a leer del capítulo 1 del versículo 21 para saber de qué se trata. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces Pablo ha venido hablando de esto. Ustedes ya han resucitado, ya tienen una nueva vida. Cuando ustedes fueron salvos, ustedes murieron con Cristo. Entonces, ese es el punto. Dios ya les ha dado una nueva vida. Ahora, de hecho, lo que pasó es que Pablo empieza a decir, miren, ustedes vivían de esta manera, ahora hagan morir todo eso. Hagan morir. Y después dice, vístanse ahora como lo que son. Vístanse como escogidos de Dios. Entonces ese es el punto. Y esto es sucesivamente. Y luego después Pablo dice, pasa a los deberes sociales de la nueva vida. Él empieza a hablar de los esposos, de los hijos, de los siervos. Pero ahora ha llegado hasta este punto. Y de hecho, si ven en el versículo anterior, en el capítulo 4, versículo 2, dice perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces él está pidiendo a estos creyentes colosenses, perseveren en la oración. Aguanten, estén firmes en la oración, sean constantes en la oración, pero también velen. Velen es que estén despiertos, estén conscientes de las cosas que se tienen que pedir. O sea, vean las necesidades de todos los demás. Vean las necesidades y velen, fíjense. Y manténganse despiertos también en la oración. No te quedes dormido en la oración. Está velando. Pero después Pablo pasa en el versículo 3 y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y de eso es lo que vamos a hablar. Habla del nuevo hombre. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día más de vida, Padre. Gracias porque nos permitiste llegar hasta este día, Señor, y te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, de nuestro pastor y su familia que regresó con bien. Padre, te damos gracias por ello, por la vida de cada de nuestros hermanos, Señor. Pido que este mensaje sea de edificación para mis hermanos, Padre, y que tú bendigas tu palabra, Señor, que me uses, Padre, para exponer su palabra correctamente, que no sean palabras mías, Señor, sino su palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo.
Amén. Bien, entonces el versículo 3 dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora, después de que Pablo dice que perseveren en la oración, con valentía, que resistan y velen, les pide a este grupo de creyentes que oren también por él. Oren también al mismo tiempo por nosotros. Ahora, sabemos que hasta este punto Pablo estaba encarcelado. Es algo muy interesante, es algo muy importante que sepamos en qué situación estaba Pablo. Entonces, Pablo estaba encarcelado en Roma, en una prisión domiciliaria, encadenado a un soldado romano. Y dice, oren por nosotros. Ahora, es probable que Pablo incluyera en esta oración también a Tíquico, porque Tíquico estaba ahí, Onésimo también, Aristarco, Lucas, Marcos estaban ahí. Entonces Pablo les dice, oren por nosotros. En esa oración, cuando ustedes estén orando, inclúyanos a nosotros en la oración. Estaba Epafras también, quien era el pastor de esta iglesia. Pero quiero que noten algo. Pablo está encarcelado y no les pide a los colosenses, oren para que Dios me saque de la cárcel. Él no está pidiendo eso. Pero no está diciendo, oren para que mi juicio salga bien. No está pidiendo por eso Pablo. O Pablo no está preguntándose si quizás Dios lo ama porque está encarcelado. No, Pablo no está pidiendo por eso, sino que su preocupación era esta. Él dice, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esa es la primera cosa que Pablo pide. Ahora, esta frase, que nos abra puerta, habla de una oportunidad para testificar. Ahora, nuestra hermana Gloria también decía de esto. Hay veces que hablamos a la gente y mucha gente no responde, pero realmente es que la salvación no depende de nosotros. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Lo que Pablo dice, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ahora, esta frase, como dije, que nos abra puerta, habla de una oportunidad. Es una oportunidad para testificar, para predicar el Evangelio. De hecho, vamos a ver unos versículos en Hechos. En Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces aquí está la misma palabra, puerta. Vamos a ver otro que está en 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios 16, 8 y 9. Versículo 8 y 9. Dice, porque se me ha... 8 y 9, perdón. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces vemos que la misma palabra puerta es una oportunidad. Vamos a ver otro que está en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, 7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es Dios el que abre la puerta. La obra es de Dios. Él abre las puertas y Pablo anhelaba ver una puerta abierta. Aquí lo vemos pidiéndole a este grupo de creyentes, oren a Dios para que nos abra una puerta. Y es lo que decía, muchas veces vamos a predicar el Evangelio sin pedir que el Señor nos abra puerta. Muchas veces nos pasa esto, confiamos en nosotros mismos, en nuestro conocimiento,
en mi estudio y no pedimos que el Señor abra una puerta. Una oportunidad para hablar de su palabra. Pero no depende de nosotros. Y Pablo sabía muy bien esto. Por eso le pide a estos creyentes, oren para que Dios nos abra una puerta. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que estar orando así. Nuestros hermanos que tienen misiones, nuestro hermano Félix también que tiene la misión Libertad, siempre debemos estar orando así, que el Señor nos abra puerta. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que Pablo quería dar a conocer? Y por la cual pedía que Dios le abriera puerta. De hecho lo dice en el 4.3. Ahí mismo en nuestra lectura en el 4.3 dice, orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Este era el mensaje. El misterio de Cristo. Ahora, esto lo habíamos, de hecho, ya lo había explicado, pero esta palabra misterio no habla de algo misterioso. No es algo, o un rito, o una ceremonia revelados a ciertas personas elevadas o de alto rango, como lo hacían en las religiones místicas. No, sino que se refiere a una verdad que estaba oculta o no había sido completamente revelada en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento es completamente revelada. Entonces eso es un misterio. Pero vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. En Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice así, y por mí, bueno, vamos a leer desde el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí vuelve a decir, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces ahí volvemos a ver la palabra misterio, el misterio del Evangelio. De hecho, Pablo había dicho que el misterio de Dios que vendría en carne, o sea, era un misterio. Bueno, sí sabían que iba a venir en carne, pero no sabían quién era la persona, que Dios vendría en carne. Ahora, otro misterio es la unidad de judíos y gentiles en la iglesia, que Dios derribaría toda barrera racial y uniría a judíos y a gentiles. De hecho, vamos a ver, en Efesios capítulo 3, ahí mismo en Efesios 3 al 6, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, este era un misterio también, que Dios uniría a judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia. Otro misterio que podemos ver está en 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Misterio del arrebatamiento. Ese es otro. Entonces, lo que Pablo quería dar a entender con este misterio del Evangelio es toda la obra de salvación. Puedes empezar a, hablarle a alguien del Evangelio desde el arrebatamiento. Puedes hablarle a una persona del Evangelio desde el punto de que Dios uniría a judíos y gentiles en un mismo cuerpo.
O sea, es completamente todo el mensaje, todo esto abarca el mensaje del Evangelio, por el cual dice Pablo, estoy preso. Pero Pablo sabía muy bien que Dios es soberano y que esa era la voluntad de Dios. De hecho, Dios podía sacarlo como lo hizo con Pedro. Dios mandó a un ángel a que sacara a Pedro de la prisión. Pero él sabía que era la voluntad de Dios que él estuviera ahí. Dios le había dicho, de hecho Dios se lo había dicho a Ananías en Hechos capítulo 9. Vamos a leer este versículo, Hechos capítulo 9, versículo 10. En Hechos capítulo 9, versículo 10 al 16. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, él ya sabía que era la voluntad de Dios que él estuviera en cárcel. De hecho, el encarcelamiento de Pablo no significó el fin de su ministerio, porque fue durante ese periodo de tiempo que Pablo escribió las epístolas de prisión, la cual es Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, la epístola que el pastor nos está dando también. Entonces fue en este periodo de tiempo que Pablo escribió todo esto. Y fue durante ese tiempo de su encarcelamiento que él evangelizó a Félix, él evangelizó a Herodes Agripa, a soldados romanos, a miembros de la casa de César y a las turbas que lo querían matar. Y de hecho evangelizó a todos los que iban por 2 años en la casa donde estaba él preso. Entonces para Pablo no había circunstancias malas, sino había siempre oportunidades únicas para predicar. Y él está pidiendo que oren por esto. Y quería dar a conocer ese mensaje del Evangelio. Ahora noten lo que dice más adelante. Pablo les pide además de que una vez que sea abierta la puerta para el Evangelio, vean el versículo 4, en el capítulo 4 y versículo 4. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Pero fíjense, ¿quién era Pablo? El fariseo de fariseos, el que fue instruido a los pies de Gamaliel, el que era celoso de la ley. Y vean lo que está haciendo aquí, pidiéndole a este grupo de creyentes gentiles que oren por él para que Dios le abra una puerta y pueda dar el mensaje con claridad. Realmente quizá no hubo otro hombre tan asombroso en la predicación, aparte del Señor, que tuviera tanto impacto y conocimiento bíblico como Pablo. ¿Y qué podemos aprender de esto? Dios es el que abre la puerta y Dios es el que te da las palabras correctas. Ahora, claro que debemos estudiar, es cierto, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Y aquí lo vemos, pidiéndole a este grupo de creyentes que oren por él, para que después de que se abra esta puerta, lo manifieste
Ahora, esta palabra manifieste da a entender que es claridad. Es claridad. Entonces, Él está pidiendo que oren por Él para que pueda explicar el Evangelio de una manera clara. Señor, dame las palabras correctas. Quizás, y es que es cierto, a veces queremos hablarle a alguien, pero no sabemos hasta qué punto. Porque sabemos que Pablo le predicaba a un gentil diferente que como le predicaba a un judío. A un judío, a un gentil. Entonces muchas veces no sabemos cómo llegar y hablarle a una persona. Y quizás el temor. También muchas veces es el temor a la gente. Es muchas veces el temor a los hombres. Y Pablo está diciendo aquí, oren para que cuando Dios abra esa puerta lo manifieste. Hable de una manera clara. Ahora, tenemos que entender que hay palabras difíciles para nosotros y también para la gente. A veces usamos, no sé, palabras que no se entienden en el púlpito. Por ejemplo, si estamos estudiando doctrina, o vemos en algún comentario bíblico y usamos esa palabra pero no la explicamos, no estamos siendo claros. Y en vez de que la gente agarre toda la idea completa, se queda, bueno, es que no es claro. Entonces, también tenemos que entender esto. Tenemos que estar, o sea, sabemos realmente también que no es fácil. Predicar no es cualquier cosa, estar en un púlpito es peligroso. Es cierto, somos hombres débiles tratando de servir al Señor. Esa es otra cosa. Y nuestro temor principalmente está dirigido hacia Él. No es fácil estar aquí arriba, estar viendo los rostros de ustedes, usando la palabra de Dios y tratando de dar mensajes claros que se puedan entender. No es fácil. Es necesario que estemos orando igual por nuestro pastor. Que oremos por nuestro pastor, por nuestros predicadores, que Dios nos use, porque ese es el punto. Para poder dar mensajes claros tenemos que estar también orando por los predicadores. Entonces aquí vemos el habla del nuevo hombre en cuanto a la proclamación, del Evangelio. Ahora vemos la conducta y la manera de hablar del creyente fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que dice en el versículo 5? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. De hecho, vamos a leer otro versículo que está en Efesios. En Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces Pablo aquí en Colosenses 4 dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, la conducta del creyente es lo que da credibilidad a nuestras palabras. Es cierto. Nuestra conducta es lo que da credibilidad a lo que decimos. Aquí está hablando de tu caminar, tu comportamiento. Es el testimonio. Ahora, los no creyentes están más interesados en nuestra manera de vivir que de lo que hablamos. Eso es cierto. De hecho, una ilustración que se me hizo, que me gustó, es que si yo les mostrara una cartulina blanca con un puntito pequeño negro, ¿qué verían ustedes? Van a ver el puntito negro, ¿verdad? No van a ver la cartulina. Entonces así es la gente de afuera. La gente siempre va a ver lo malo que haces. Ellos no van a ver tus victorias que has tenido en Cristo. No van a ver tu progreso, lo que has dejado. Siempre ven el punto negro. Pero debemos estar cuidando de todos modos nuestro testimonio.
Ahora, si damos mal testimonio y luego les queremos hablar de Cristo, no nos van a escuchar. Van a decir, oye, yo te veo a ti haciendo esto y ahora me quieres venir a hablar de Cristo. No vamos a tener ni siquiera cara para poder hablarles de Cristo. Entonces dice Pablo que debemos andar de una manera sabia para con los de afuera. Ahora, ¿quiénes son los de afuera? Son los no creyentes, son los que están afuera, o sea, que no pertenecen a Cristo. Y a Pablo le importaba la gente de afuera. Y es igual, nosotros debemos amar a esas personas que están fuera y predicarles el mensaje. Ahora, debemos andar sabiamente, dice Pablo, tomando buenas decisiones si queremos andar sabiamente. Pablo dijo que todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están escondidos en Cristo. Y es lo que dice también Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Entonces, si queremos aprender y nos hace falta sabiduría para vivir en esta vida y dar un buen testimonio, debemos estar pidiéndoselo al Señor. De hecho, también en el siguiente versículo dice, redimiendo el tiempo. Ahora, redimir es comprar. El Señor, la Biblia dice que nos redimió, nos compró en el mercado de esclavos. Entonces, redimir es comprar, pero la palabra aquí para tiempo no es cronos, no es tiempo de reloj, sino que es kairos, es tiempos, oportunidades. Entonces Pablo está diciendo, compren oportunidades. Compren oportunidades para hablar del Evangelio, de dar testimonio del Señor. Ahora tenemos que entender que esta vida está pasando. Este año ya se terminó. Cada día nos estamos haciendo más viejos. Bueno, yo, claro que sí, o sea, pues no tengo 28 años, pero ya está. La vida está pasando, la gente de allá afuera va a morir. Y nosotros un día vamos a morir. Cristo va a venir y va a juzgar. Y no estamos aprovechando las oportunidades. Ahora, en este tiempo las familias se reúnen, ¿no? ¿No es cierto? Las familias se reúnen, tenemos estas cenas con nuestras familias y es una buena oportunidad para hablarles de Cristo. Es una muy buena oportunidad. Y entonces debemos estar haciendo lo que Pablo dijo, redimiendo el tiempo y pidiendo a Dios que nos abra una puerta para la palabra y que nos dé y nos ayude a explicar este mensaje con claridad. Y es cierto, y yo también he fallado en esto. Yo no he estado evangelizando como debiera. Pero es cierto, ¿cuándo vamos a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo? Los dones que Dios nos dio. ¿Cuándo vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido? ¿Cuándo le vamos a compartir a nuestros amigos? A nuestros familiares en este tiempo. O estamos desperdiciando el tiempo. Porque sí, debemos cumplir y la mayoría de nuestro tiempo se gasta en nuestro trabajo. Pero hay oportunidades. Pablo está diciendo aquí son oportunidades. Hay una oportunidad y ahí es donde tienes que aprovechar. No es el tiempo, porque el tiempo como tal, el tiempo de reloj. ¿O qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando nuestro tiempo en juegos, en hacernos ricos, en el internet, y estamos invirtiendo solo el tiempo en nuestros deseos. Pablo vio esta oportunidad y de hecho se me hizo muy interesante con el carcelero. De hecho, vean en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 32.
Hechos 26:32 dice, uy, se me hace que este no es. 16. Ah, gracias, hermanos. No, ese no es. 16:31. Ah, gracias, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 26. No, bueno, desde el 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿qué vio Pablo aquí? El hombre se iba ya a matar porque sabía que si se le iba a algún preso, lo iban a matar, le iban a dar muerte. Entonces Pablo vio esta oportunidad y la aprovechó. Entonces aquí vemos la conducta del nuevo hombre. Y en el siguiente versículo vemos la manera de hablar para con los de afuera. En el 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, aquí Pablo no está hablando de predicación, sino de la manera de hablar fuera de la iglesia. Ahora, ¿cómo son nuestras palabras? Dice Pablo que deben ser con gracia, palabras de bendición, palabras amables, palabras que edifiquen, palabras sanas, palabras santas. O son palabras corrompidas, groserías, chismes, palabras de doble sentido. Algo que se me hizo muy interesante y que MacArthur lo dice, recuerda que tu lengua está en un lugar húmedo y puede resbalar fácilmente. Y es cierto, con nuestra boca podemos decir lo que queramos, no tiene rienda. Ahora, ¿cómo respondemos a cualquier circunstancia? Y esto es práctico. Si se te mete a alguien, se te atraviesa un carro o una persona, cuando ibas manejando, ¿cómo reaccionas? O si se te metió alguien en la fila de la tienda, ¿cómo es que reaccionas? ¿Son tus palabras sanas, con gracia? ¿Son palabras buenas? O no sé, en la fila de las tortillas, o con tus amigos, o con tus hijos. Y especialmente en este tiempo, porque se juntan todos, ¿no? Se junta la familia y hablan, y luego tú ya también quieres entrar a hablar igual que ellos. Entonces, ¿cómo son nuestras palabras? Hay forma de decir las cosas. ¿Tienes tacto? ¿Hablas con gentileza, lo considerado, lo amoroso o lo amargado y lo cortante? Entonces dice que debe ser con gracia y sazonada con sal. Y sean creyentes o no creyentes, nuestra palabra debe ser así. Debe ser una conversación agradable y amable. De hecho, vamos a ver un versículo en Efesios capítulo 4. Efesios 4:29. Sí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces dice, ninguna.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y Pablo lo que dice aquí, en el 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre, siempre, siempre con gracia. Entonces dice, no salga ninguna palabra corrompida de tu boca y siempre sea con gracia. También en Colosenses 3:8, en 3:8 dice en esta lista que da Pablo, que dice que debemos hacer morir. Dice, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces ahí él lo da desde un punto de vista de que tienes que hacer morir. Haz morir todas estas palabras. Ira, enojo, malicia, la blasfemia. Empiezas a hablar cosas desagradables de la gente, groserías. Ahora, es difícil y a veces cuando la gente a veces que hay problemas, ¿no? O hay cosas que la gente habla de ti y a veces cuesta trabajo, pero es algo que debemos de hacer. Dios nos enseña la manera siempre. También dice sazonada con sal. Ahora, la sal la usaban para dar sabor, como el día de hoy. Si tú comes una comida que no tiene sal, pues es insípida. Y le echas sal y pues ya le da sabor. Entonces, en ese tiempo se usaba igual, pero también se utilizaba para la descomposición de lo podrido, o para que no se echara a perder. De hecho, algo que estoy viendo es que también le ponían sal a la pila de estiércol para que no apestara tanto. Entonces la conversación del creyente debe actuar como una fuerza purificadora que rescata las conversaciones sucias. De hecho, hay mucha gente que cuando estás con ellos se retraen y dicen, no, está esa persona y no voy a hablar así. Entonces eso debe también de ser así. Nosotros debemos actuar como esa sal, pero a veces también la sal arde. Algo que si tú te pones sal en una herida arde. Entonces nuestra palabra debe ser con gracia y sazonada con sal, pero a veces son palabras que uno les tiene que decir y que les van a doler, que arden. La última parte del versículo dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora debemos de saber cómo responder a cada uno, según sea también la circunstancia, la situación, pero dice Pablo, siempre debe ser con palabras sanas. O por ejemplo, si alguien llega a preguntarte de tu fe, debes de saber igual cómo responder a cada uno, con gracia y sazonada con sal. Bueno, para dar conclusión debemos estar orando a Dios para que nos dé una oportunidad de hablar de lo que Él ha hecho por los pecadores, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando Dios nos abra esa puerta, nos dé las palabras correctas para saber cómo hablarles y darles el Evangelio de una manera clara que puedan entender, sabiendo que la salvación no depende de nosotros, depende completamente de Dios. Pero sabiendo que también hay una responsabilidad de nosotros, de andar de una manera sabia para con la gente y nuestra manera de hablar. Entonces, vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque tú en cada aspecto de nuestra vida nos enseñas, Señor, a cómo debemos conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de exponer tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, y por la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Te pido que nos ayudes, Padre, a tener este propósito como principio de año, a evangelizar, a saber que todo depende de ti. Tú eres el que abre y cierra las puertas, Señor, y que la salvación depende completamente de ti. Señor, te damos gracias y te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Y te damos gracias por esos momentos que nos dejas disfrutar en familia, Padre. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.